Vamos a dar inicio a una lista de reproducción que va a estar enfocada en responder las preguntas o dudas de los estudiantes que están trabajando en el curso de Python desde cero en Udemy. Entonces, por acá empezamos y esta persona me pregunta lo siguiente. Hola, Eones. Ya voy en el capítulo de excepciones y tengo una duda. El try, ¿dónde se pone? Porque en los videos a veces lo pones antes de inicializar variables y otras veces lo pones antes de hacer las operaciones. Entonces mi pregunta es cuándo se debe poner el try, antes de inicializar variables o antes de hacer las operaciones. Gracias, saludos. Bueno, esta partecita. Y acá tiene otra pregunta, otra duda que ahorita la resolvemos. Entonces en nuestro curso yo vengo y estamos trabajando el tema de excepciones. Entonces por acá esta persona debe estar en este punto. Una excepción, otra excepción. Ok, este es el primer ejemplo. Vamos a ponernos el segundo ejemplo por acá abajito. Bueno, acá tenemos los dos que nos van a ayudar. Y esta pregunta está enfocada en el try. ¿Dónde se pone? Bueno, mira que acá yo puse este try en la parte de inicializar variables. ¿Por qué? Porque es ahí donde Python puede lanzar, puede disparar o puede enviar una excepción. Porque acá él está esperando un float, un valor numérico, y el usuario puede ingresar un string, tanto acá para número 1 y para número 2. Entonces, ahí yo puse el try. ¿Por qué? Porque es ahí donde se puede generar alguna situación o algún problema. Y si se presenta una situación o un problema o Python lanza una excepción en esta línea o en esta línea, entonces ya viene acá el except y él captura ya la excepción como tal. Entonces por eso puse el try en este punto. Porque en este punto, en este fragmento de código es donde se puede lanzar la excepción desde Python para este ejemplo, que estamos viendo cómo trabajar con la excepción específica value error. Acá tenemos un segundo ejemplo y ya este segundo ejemplo se está enfocando en la excepción específica cero division error. Entonces yo dejo de lado el tema de lectura, entrada o ingreso de datos. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en este primer ejemplo. Acá en este segundo ejemplo yo me enfoco en esta excepción específica. Por ende, el try lo estoy colocando acá. ¿Y por qué acá? Porque acá es donde se puede presentar ese problema. ¿Por qué? Porque acá en división yo no puedo dividir por 0 o no puedo dividir entre 0. Entonces el usuario me puede ingresar acá un valor numérico. Suponga que el 10. Y acá me ingresó el 0. Entonces él hace la suma, la resta, la multiplicación y viene a dividir el 10 entre 0, eso no es posible, no podemos dividir entre 0, eso no existe. Entonces ahí es donde Python me lanza una excepción, me dice, ojo, acá hay un problema, el programa no puede continuar. Entonces, por eso el try lo estoy capturando o lo estoy colocando en este fragmento de código para que capture esa excepción que se presenta acá. ¿Por qué? Porque mi intención en este segundo ejemplo es ver cómo funciona Zero Division Error. Por eso el try se pone acá. Y ya en este tercer ejemplo estamos unificando tanto el ejemplo o la excepción específica value error como la excepción específica zero division error. Ya la estamos unificando en este ejemplo. Entonces yo te estoy diciendo el try tú lo pones donde Python pueda lanzar esa excepción, donde se pueda presentar esa novedad o problema. Entonces mira que el try está envolviendo o está capturando este fragmento de código que hace referencia a la lectura, entrada o ingreso de datos, pero también está capturando o está envolviendo este otro fragmento de código que hace referencia a el tema de las operaciones aritméticas. ¿Por qué? Porque en este fragmento, en este primer fragmento de la lectura, se puede presentar la excepción del value error y en este segundo se puede presentar la excepción de zero division error. En caso tal de que acá se presente la primera excepción, él viene por acá, por el value error y te muestra los detalles. Pero si estas dos líneas salieron correctamente, es decir, el usuario ingresó correctamente, pero por alguna razón se presenta la excepción acá, es decir, no podemos dividir entre cero, entonces de estar acá, él viene y ya le da el tratamiento a Zero Division Error. ¿Por qué? Porque Value Error corresponde a este fragmento y Zero Division Error corresponde a este otro fragmento. Pero mira que el try está envolviendo tanto la inicialización como las operaciones. ¿Por qué? Porque en este fragmento de código completico es donde se puede presentar esa novedad o Python puede lanzar esa excepción, sino que yo empiezo explicando este value error. Entonces te muestro el try para el value error. En el segundo ejemplo, yo ya me enfoco en Zero Division Error, entonces te muestro el ejemplo
para el Zero Division Error, que por eso pongo el try acá. Pero ya en el tercer ejemplo unificamos tanto el ejemplo 1 como el ejemplo 2. Entonces vemos que el try finalmente acá ya es como queda de forma global al final de todo. El try envuelve las líneas de código donde Python pueda lanzar esa excepción, donde se pueda presentar ese problema, que es tanto en estas dos líneas de la lectura como el de las operaciones aritméticas. Y si se presenta en la lectura, entonces es del tipo value error y le damos el tratamiento acá. Pero si es de operaciones aritméticas, entonces él viene y se ingresa acá en Zero Division Error y se le da el tratamiento necesario. Ahí es donde debes colocar el try. Y la otra pregunta, o la otra parte de la pregunta es, y dado caso en un programa yo ingrese fdfse dentro de comillas como primer valor y el 0 dentro de comillas en segundo valor, se ejecutarían las dos excepciones, la de value error y Zero Division Error. Pues en esta pregunta que tú me haces no se ejecutarían las dos excepciones, solo se ejecutaría value error. ¿Por qué? Porque recordemos, mira que me estás diciendo que estás ingresando esto dentro de un string como primer valor y como segundo valor el 0, pero el 0 me lo estás colocando dentro de un string. Entonces puede ser un número, el 10, el 20, el millón, el miles de miles, pero está dentro de string. Como está dentro de string, es una cadena, es un string. Yo no lo veo como número, yo no lo pienso como número, yo lo veo como un string. Es decir, este 0 se le da el mismo tratamiento que a este fdfse. ¿Por qué? Porque están dentro de comillas, entonces son el mismo tipo de dato, son el mismo valor, son strings. Pero para esta pregunta que tú me haces específicamente no se ejecutan las dos excepciones, solo value error. ¿Por qué? Porque tienes dos strings, dos valores de tipo cadena. Por esa parte, pero si tú querías ver cómo se ejecutan dos excepciones, acá en este ejemplo te está mostrando. Si se lanza desde Python este problema o la excepción se presenta acá, entonces venimos para el value error. Pero si la excepción se presenta acá en operaciones aritméticas, entonces se viene para acá para Zero Division Error. Y recuerda que este ejemplo es específico para value error, este específico para ver cómo trabaja Zero Division Error. Y ya este tercer ejemplo es la unificación de los dos ejemplos anteriores. ¿Cómo quedaría al final? Que es así. El try envuelve las líneas o fragmentos de código donde se pueda presentar el problema, donde Python pueda lanzar la excepción. Y ya dependiendo de qué excepción está lanzando Python, entonces él viene por acá o viene por acá. Pero recordemos que solo se ejecuta una excepción. A medida que vayas avanzando, vas a ir viendo más a profundidad, como este paso a paso. Pero al final nosotros no trabajamos con específicas, sino que trabajamos con generales. Pero vas avanzando y ya tú lo vas viendo. Y este video le puede servir a esta persona o a otras personas que tengan dudas con respecto a este tema de excepciones.